Pero Pau, si los ejercicios isométricos activos, estos de los que tanto hablas, que es empujar o tirar contra una resistencia inamovible, que no es lo mismo que las planchas abdominales, esos son los isométricos pasivos, si estos activos son tan eficientes, tan efectivos, y si tiene tantos beneficios para ganar masa muscular o incluso fuerza, como veíamos en los últimos episodios, hablábamos extendidamente de ambos factores, tanto fuerza como hipertrofia a través de los isométricos activos, ¿por qué no hay más personas que lo hagan? Que sí, que tendrán 100 años, que Alexander Zas o Bruce Lee los utilizaban, pero entonces, ¿por qué ya no se usan? Es que hemos encontrado a lo mejor métodos más eficientes que ello. Mirad, los ejercicios isométricos son la forma más pura de entrenamiento de fuerza disponible. Fuerza disponible. Lo que quiero decir con eso es que es la forma más simple, eficiente y fácil de conseguir mucha tensión en el músculo. Y a pesar de que probablemente es la mejor manera de conseguir esa mejor tensión, mayor tensión durante el mayor tiempo posible en relación con el descanso, entonces, ¿por qué no es el método más popular? Porque nadie los hace. Lo podríamos llamar incluso la paradoja isométrica o la paradoja de los isométricos, porque lo que los convierte en una de las mejores herramientas o métodos de entrenamiento también es una de sus mayores desventajas. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad física, independientemente del estilo, tenemos un montón de, llamémoslos, ingredientes funcionales involucrados en la técnica. Si, por ejemplo, yo qué sé, hago sentadillas, ¿qué ingredientes funcionales tenemos? Pues tengo la fuerza, porque estoy generando tensión en los músculos de la parte inferior de mi cuerpo. Tengo la resistencia, si lo hago durante un tiempo determinado en relación con el descanso. Y tengo la capacidad de trabajo, si realmente estoy desafiando mi capacidad para mantener esa tensión durante un buen tiempo, que es básicamente uno de los principales estímulos para ganar masa muscular. Pues adivinad que el entrenamiento isométrico hace que todos estos ingredientes sean mucho más eficientes y eficaces, porque el ingrediente principal de los isométricos es contraer el músculo con mucha fuerza durante un tiempo determinado. Y entiendo que la gente, cuando decimos esto así, tenga cierto escepticismo a la hora de considerar los isométricos como una forma lícita de ganar fuerza o incluso masa. Muchos dicen que no sirve de nada porque cuando los hacemos, para empezar, la gente tiene el concepto de isométricos como isométricos pasivos, y estoy hablando específicamente de isométricos activos. Dicen, bueno, es que solo en estos isométricos solo se contrae el músculo con fuerza y se mantiene ahí y ya está. Pero es que es esto, ¿no? El entrenamiento de fuerza. Contraer el músculo con el mayor fuerza posible. Pero como digo, en parte entiendo este escepticismo porque cuando hacemos un entrenamiento dinámico, con repeticiones con movimiento, no estáticas como los isométricos, hay muchos otros factores que hacen parecer que estamos haciendo más. Hay estos otros ingredientes funcionales involucrados, más allá de tensionar, más allá de la tensión, como es la movilidad, la estabilidad, la coordinación, el control. Pero es precisamente por esto que los isométricos son tan buenos, porque nos centramos en un solo factor. Es por eso que los culturistas aíslan el músculo para centrarse en ese músculo específico. Pues en estos ingredientes funcionales, los isométricos brillan para centrarse en este solo factor que es la tensión. Es el mismo motivo por el que muchas personas no hacen, por ejemplo, dominadas con anillas, a pesar de todos los beneficios que tiene entrenar con anillas. Porque tienen que contar que ellos quieren hacer dominadas, pero cuando lo haces con anillas, hay el factor de inestabilidad, que les hará sacarse menos repeticiones que hacerlo en una barra de dominadas. ¿Y qué sucede? Que es que, claro, no sabéis la de agujetas que tengo yo haciendo mis dominadas, que son en anillas. Normalmente, la mayoría de veces, sí que de vez en cuando los hago en las barras dominadas para ver cómo se traduce, pero normalmente es con anillas y girando todo el brazo, ¿no? Para tener toda la muñeca, quiero decir, para tener toda la contracción en el brazo, ¿no? Solo con esto, la de agujetas que tengo yo al día siguiente cuando empiezo un nuevo ciclo, entre comillas, no de pinchitos, sino ciclo de entrenamiento con las anillas. Porque haciendo dominadas, porque tengo una de agujetas abdominales que ningún otro ejercicio me ha dado nunca. Os juro, no hay nada igual. Que, por cierto, las anillas que yo uso son de mi propia marca y nunca me han decepcionado. Las podéis encontrar en mi tienda, que tenéis con el enlace que hay en la descripción, junto con un cupón de descuento. Lo que pasa es que con los isométricos
es mucho menos espectacular mejorar por tiempo. Claro, cuando hacemos ejercicios dinámicos, estamos mejorando con números absolutos totales, como es el peso en la barra o las repeticiones. Pero para mí fue absolutamente un descubrimiento increíble experimentar con, vale, voy a mantener el peso, más bien dicho, la resistencia exactamente igual, las repeticiones exactamente igual, y mi sobrecarga progresiva va a ser entrenar por tiempo y no por repeticiones o por peso. Y esto para mí fue un... digo, hostia, esta meseta que acabo de romper después de meses sin progreso, ahora entiendo que mi genética está más enfocada aquí, ¿no? Por esto algo que cuando hablamos del biopotencial de una persona, es tan importante entender que somos individuos, bueno, individuales, de aquí viene la palabra, ¿no? Entonces, el porcentaje de fibras de cada persona, cómo reaccionamos a movimientos explosivos, cómo reaccionamos a fibras de todo tipo, es altamente individual. En mi caso particular, descubrí un mundo entero meses atrás con esto, ¿no? De voy a enfocarme a entrenar sobrecarga progresiva, pero de tiempo, no de repeticiones, a descansar un segundo menos por entrenamiento hasta que no pueda más, que parece poco hasta que llevas unos cuantos entrenamientos, ¿no? Los isométricos, pensad que son como una botella de agua de mar. Podríamos decir que si nos queremos hidratar, esa botella es la forma más sencilla, saludable y efectiva para mineralizar nuestro cuerpo. Te bebes agua de mar y ya está. Es simplemente agua del océano. Lo necesitamos para estar vivos y para estar sanos. Todos esos minerales que nos lleva esta agua de mar. Hago uno de mis símiles, comparaciones tan legendarios, ¿vale? Para que lo entendáis mejor a lo que me refiero con el episodio de hoy. Pero es que encima esta agua de mar es súper barata, ¿no? Es virtualmente gratis si te la recoges tú del mar y encima no tiene inconvenientes porque el propio cuerpo te dirá cuando ya tienes suficiente. Pero, aunque sabemos que esa agua de mar es lo único que deberíamos beber, si miramos cuáles son las bebidas que se compran más en el mercado, es la Coca-Cola, Pepsi, bebidas alcohólicas, los zumos, las cervezas, los vinos, y aunque los clientes no supieran los beneficios del agua de mar, como mínimo saben que el agua en general es mejor que beber exclusivamente cerveza, ¿no? Entonces, ¿por qué compramos más de estas bebidas que no son tan buenas en comparación con el agua o el agua de mar? ¿Por qué nadie hace isométricos si en teoría son tan efectivos? Porque los humanos somos seres emocionales antes que lógicos. Y tiene un sentido lógicamente de supervivencia, en el sentido de que si te ataca un león en la sabana, no vas a estar un segundo ahí pensando cuál es el movimiento lógico que vas a hacer, sino que vas a reaccionar con tus emociones, porque es básicamente supervivencia, ¿no? Si los ejercicios isométricos no son populares es precisamente porque son lógicamente puros, pero emocionalmente aburridos. Queremos algo más que simplemente pura contracción muscular y resistencia cuando vamos a entrenar. Queremos más ingredientes en la vida real, más dinamismo, más variación, antes que una sola cosa. Y es que los isométricos son ejercicios con sensaciones muy distintas, en el mal sentido, en cuanto a sensaciones, a los dinámicos. Es esa sensación de incomodidad que es de lo peor. A nadie le gusta sentir una tensión tan pura y constante, sin ningún microsegundo de descanso y tan dramática, porque sientes puro caos en los músculos. Porque los isométricos sentimos como estamos desafiando a la resistencia a un nivel mucho más alto que nos reta mucho más que con los entrenamientos dinámicos. Incluso si vas a una sola repetición de fuerza máxima, que sería lo más parecido a hacer isométricos activos, porque en el fondo, cuando hacemos una repetición máxima, que vamos a ver nuestra fuerza absoluta, es lo más parecido a un isométrico, a medida que ejercemos más fuerza, más lento, menos velocidad hay en el dinamismo de esa repetición, ¿no? Nadie va a hacer una repetición máxima súper explosiva, porque significa que podrías hacer muchas más, ¿no? O varias más, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si vas a hacer una sola repetición de fuerza máxima en un ejercicio dinámico, lo vemos ahí, ¿no? Porque aunque vayas a hacer una sola rep, esa tensión que le estás dando, esa repetición única, pero dinámica, estás teniendo feedback, retroalimentación, de si lo estás moviendo o no. Y esto ya motiva más que estar parado físicamente a decir, hostia, no sé si podría más o menos, simplemente estoy haciendo un isométrico activo en lo que yo valoro subjetivamente que ahora es una fuerza máxima, pero quién sabe si realmente estás haciendo una fuerza máxima, ¿no? Por cierto, este es uno de los motivos por el que patenté el isomómetro, para tener un feedback auditivo y de tensión al mismo tiempo
en números a la pantalla y auditivo, como digo. Para quien no lo sepa, mi isomómetro, así es como lo llamo de momento, ya veremos el nombre final, es un aparatito, un dispositivo que patenté para hacer isométricos activos, ¿vale? Para entrenar isométricos activos. Entonces, lo que haces básicamente con este dispositivo es entrar en el dispositivo, en el aparato, una tensión objetivo con unos segundos objetivo. Tensión y tiempo, los dos factores, ingredientes principales que estábamos mencionando. Y tienes como un pitido para saber si estás llegando al objetivo de tensión, ¿vale? Algo que te permitirá hacer sobrecarga progresiva con los isométricos activos. No hay nada igual, ¿de acuerdo? Entonces, esto te permite hacer esta sobrecarga de tiempo bajo tensión en ejercicios isométricos. Dentro de poco voy a lanzar el Kickstarter para ver si hay interés para llegar a un objetivo de dinero específico para lanzarlo masivamente. Bueno, masivamente, relativamente, ¿no? A lo mejor unos pocos cientos de unidades, ya lo veríamos. Ya tengo los dos modelos físicos terminados en casa, en mi pueblo, que en un momento os enseñaré en cuestión de 1 o 2 semanas en vídeo, ¿vale? Ya estoy probando, ya he podido probar y quiero probar más porque había una variación que tuvimos que cambiar y entonces ya tengo los dos modelos beta finales. Y básicamente, si te interesa que te avise cuando saque el Kickstarter y te interesa uno de estos modelos y tal para entrenar isométricos activos de forma progresiva, con el enlace que tenéis en la newsletter, en la descripción mismo, vais a la descripción, hay un enlace a mi newsletter y ahí os avisaré antes que nadie. Porque se hace muy difícil querer seguir haciendo un ejercicio, por muy efectivo que sea, como son los isométricos activos, si no tienes un feedback, una retroalimentación que te motive a mejorar, ¿no? En los ejercicios isométricos tienes esa sensación de más incomodidad porque tampoco tienes ese microsegundo de descanso cuando haces ejercicios, repeticiones dinámicas. O sea que esa sensación no es solo física, sino que también es emocional. Malas emociones. Recordemos que nos han condicionado a pensar que un buen ejercicio debe sentirse de cierta manera, a que debe hacer sentirte de esa maravillosa conexión mente-músculo que sienta también en ejercicios dinámicos. Porque, como acabo de decir, así es como funcionamos los humanos y animales en general. Todas nuestras decisiones y hábitos están determinados por cómo nos hacen sentir en ese momento. Porque si tenemos buenas o malas asociaciones a lo que sea que estemos haciendo, somos más propensos a seguir haciéndolo en el futuro o no, ¿no? Algo que aplica más que nunca en el ejercicio. Quien lleve años entrenando es porque ha llegado a un punto que lo disfruta haciendo, ya sea durante, después o antes, algo así en el propio hábito, a lo mejor todo junto, depende de la persona, ¿no? Es por eso que en los círculos de desarrollo personal se hace tanto énfasis una y otra vez en hackear los hábitos, para crearlos de tal manera que los asociemos a una emoción positiva o una identidad positiva nuestra. Lo que hacemos o no hacemos, como los isométricos activos, está determinado por cómo nos sentimos mucho más que las razones lógicamente intelectuales que nos harían hacerlo. De lo contrario, hubieses, yo qué sé, dejado tu ex el mismo día que te diste cuenta que era más tóxica que tu sartén. Y ya sé con lo que me vais a salir muchos. Algunos dirán que la idea de luchar contra lo que sientes y hacerlo igualmente, la disciplina, ¿no? Antes que la motivación, y está genial, tiene todo el sentido del mundo para hacer algo emocionalmente similar a despegarte una tirita de vez en cuando, pero no será sostenible a largo plazo si lo quieres incorporar como hábitos o como identidad, mucho menos a diario. Yo cuando hablo de largo plazo, para que lo sepáis, aunque esté a mi treintena, hago referencia a décadas vista, no dentro de un mes o ni siquiera un año, porque no importa lo que sepamos a nivel datos sobre el ejemplo que ponía, ¿no? Agua de mar o los ejercicios isométricos. Es lo que sientes respecto a esa agua de mar lo que te hará beberla. Y al principio todas las personas odiamos esa agua de mar cuando lo probamos por primera vez porque está súper salada y el cuerpo no está acostumbrado. Pero sabes que es buena y puedes invertir en empujar un poco tus límites al principio hasta que llega un día que empiezas a disfrutarla. Ese es el único objetivo de empujar unos hábitos que por ahora odiamos. Dejar de odiarlos en un futuro próximo para incorporarlos en nuestros hábitos de décadas vista, lo que yo llamo, en el caso del ejercicio, longevidad atlética.
Porque si las emociones correctas en las acciones correctas, no es sostenible a largo plazo. Del mismo modo, lo que nos haga sentir el ejercicio isométrico activo o los dinámicos es lo que determinará si lo vamos a hacer o no. Independientemente de si tu querido Pau Ninja te haya dicho cuáles molan más según él, ¿no? Es por esto que un enfoque, yo creo que híbrido, será lo mejor para la mayoría de nosotros, porque he escuchado casos de personal de ejército en tiempos de guerra que al tener que estar en posiciones de guerrilla, en localizaciones súper incómodas, lo único que tenían para mantener su cuerpo en forma era hacer isométricos porque no podían moverse mucho. O el caso de Alexander Zas, que siempre pongo por aquí los ejercicios en los episodios que hablamos de ejercicios isométricos activos. Cuando estaba en prisión, en una celda sin nada, se volvió tan fuerte entrenando solo con isométricos activos, porque no tenía nada en la celda, que terminó siendo capaz de escaparse abriendo los barrotes de su celda. Mencionaba a fondo la explicación de qué son los isométricos activos y estos ejemplos en el episodio 19 que tenéis en la descripción, en las referencias de este episodio. Pero, por suerte para nosotros, no es nuestra situación. Por suerte no estamos en la Tercera Guerra Mundial, al menos aún. No tenemos por qué limitarnos a un marco muy estrecho que nos llevaría muy probablemente a quemarnos y aburrirnos si lo hacemos. Así que, si me dijera a mí mismo, consume solo carne de paz durante el resto de tu vida sin hacer ninguna sola comida trampa, por mucho que sepa que lo mejor para mí es el pescado, la carne de pasto, emocionalmente me destrozaría ir a comidas de Navidad con mi familia o fiestas del pueblo y no disfrutar de lo que mi madre cocina. Lo mismo nos ocurrirá con los ejercicios isométricos si fuera exclusivamente lo único que quisiéramos hacer. Está bien que tengas un tipo de ejercicio, modalidad o disciplina en la que te puedes enfocar. Nos enfocamos en eso porque nos gusta más y tal, ¿vale? Como es en mi caso, en los entrenamientos de EMOM, que toman un pilar central para desarrollar mi fuerza-resistencia. Pero también incluyo, justo después, pliométricos e isométricos, que hacen el entrenamiento más dinámico en cuanto a variación y emocionalidad de querer seguir con esos entrenamientos. Porque siento que estoy tocando todo lo que quiero tocar en ese momento. Lo que busco es, lógicamente, ejercicio más disciplinas de entrenamiento que me hagan sentir bien físicamente, mentalmente y emocionalmente, todo a la vez, pero que también estén en concordancia, en consonancia con la madre naturaleza. Bueno, es una paradoja, ¿no? Porque si estás en consonancia con la madre naturaleza es cuando te sientes bien en todos estos aspectos, físicamente, mentalmente y emocionalmente, que incluyan en el proceso fundamental de cómo funciona mi cuerpo para biopotenciarlo. Por eso me fue tan bien hacer ese test genético del que ya os he mencionado varias veces, que básicamente me salía un porcentaje, un quesito, de qué porcentaje se me daba bien de fuerza, que era el mínimo, era un 20% aproximadamente. Bueno, siempre puede ser menos, ¿no? Pero me di cuenta de, hostia, tantísimo tiempo entrenando pesado, entrenando la fuerza, y ahora este gráfico, este quesito de test genético me está diciendo que mi genética, mi potencial genético no está en la variación de fuerza, sino que está en la explosividad y resistencia. Y es cuando cambié este método de entrenamiento y me pasé a hacer los EMOMs, los pliométricos y los isométricos, que todo cambió y rompí mis mesetas de meses o incluso años que no superaba. Y así es como cambié mi tipo de entrenamiento y empecé a incluir todo esto de forma como os lo diría, más en sinergia. Para mí lo primordial siempre será: ¿te ves haciéndolo a décadas vista? Si la respuesta es no. Por eso, para mí tampoco tenía mucho sentido hacer esos entrenamientos con tantísimas pocas repes y tan intensas, porque yo no me veía con un cuerpo de 60, 70 años siempre a la máxima intensidad. Imaginaros entrenar así durante décadas. Tienes que tener el sistema nervioso petadísimo. Entonces, así es como lo he incorporado. Hoy quería hablaros de por qué no son populares los entrenamientos isométricos, los activos, que para mí son más efectivos que los pasivos, como planchas abdominales. Y creo que hemos podido responder bien la pregunta, ¿no? Hay ese factor emocional más que lógico y se entiende perfectamente, pero cuando eres capaz de hackearte el hábito e incorporarlos en otro tipo de sistemas, estoy seguro que hay por ahí alguna persona que, bueno, os ponía el caso hace un par de episodios o así, de un señor que ganó una competición de culturismo y lo único que entrenaba era isométricos activos. Pasivos también, isométricos y ya está, ¿no? Pero porque tiene esa capacidad emocionalmente o mentalmente de ser capaz, ¿no? De decir, me gustan, pero un poco porcentaje.
A nivel emocional, los isométricos siempre son mucho más difíciles de llevar por lo que os he estado comentando en el día de hoy. Sea como sea, espero que os haya gustado este episodio. Mirad en las referencias, en la descripción, porque ahí cito a otros episodios de cosas que hemos hablado hoy, como el episodio 19 sobre los infravalorados isométricos activos, porque a lo mejor me has escuchado sin saber qué son los isométricos activos, y otras referencias que he dicho. Por cierto, también en la misma descripción tenéis un cupón descuento para mi tienda, que es una manera de dar soporte a este proyecto y que siga creando contenido de calidad, con tanta calidad como los productos que vendo y que utilizo personalmente, que como digo tenéis en la descripción con el cupón descuento. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.